En esta serie de videos vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la gestión de archivos que vienen en formatos 3D que son neutros. ¿Qué quiere decir? Que son generados por algún otro tipo de software, pero que son compatibles con cualquier otro tipo de software que sea capaz de mostrar para visualizar modelos 3D. Vamos a empezar dando una breve introducción muy rápida y conceptual, sin entrar a muchas especificidades, de la parte informática de cómo se organiza la información en archivos, para entender luego cuáles son los posibles tipos de archivos en los cuales otros proveedores o bien nosotros vamos a poder intercambiar información de modelos 3D con usuarios que tengan no necesariamente el mismo tipo de software que nosotros ocupemos. Vamos a empezar viendo qué son los archivos y cómo se organiza la información en archivos dentro de nuestra computadora. Un archivo básicamente es un fichero dentro de nuestra computadora que contiene información organizada o almacenada de una determinada manera. El archivo entonces es una pequeña casilla dentro de nuestro recurso de memoria en la computadora que tiene muchos datos o información. Esa información está estructurada de una determinada manera dentro del archivo, lo cual nos permite que nuestro software tenga la capacidad de leer los archivos, interpretarlos de alguna manera y darnos a nosotros algún espacio, algún entorno de visualización para los mismos. También nos permite que nuestro software escriba los archivos. Así vamos a tener, por ejemplo, archivos de texto, lo que conocemos todo, por ejemplo, para procesadores de texto. Si nosotros nos vamos al gran procesador de texto, por ejemplo, el más utilizado, que es el Microsoft Word, su archivo es el archivo .doc. ¿Qué quiere decir? Es un archivo que organiza la información de una determinada manera para que el software Microsoft Word pueda leer esta información o pueda escribir o guardar información de esta manera. Entonces un archivo, resumiendo, almacena datos organizados de una determinada manera. ¿Qué es el formato de un archivo? El formato de un archivo básicamente es la definición de la estructura de cómo está organizada la información dentro de los archivos. ¿Qué nos define darle una estructura a la información? Que el software que va a leer ese archivo tenga una forma clara de leerlo y también tenga una forma clara de escribirlo. Es decir, el formato de un archivo nos dice cómo se ordena o cómo se ordena en forma general la información dentro de este archivo, y de esta manera el software lo va a poder leer. Tenemos diferentes tipos de formatos dependiendo de qué tipo de información tenga que guardar el archivo. Por ejemplo, tenemos varios formatos de archivos para texto. Dentro de ellos el más conocido es el Word. Para planillas de cálculo tenemos el formato .xls, que es para Microsoft Excel. Y tenemos así varios tipos de archivos que son para distintas cuestiones. Podemos hablar, por ejemplo, de archivos de PDF para texto portable, o podemos hablar de archivos de video, como por ejemplo conocemos el MP4 o el AVI. También tenemos archivos de música, como el MP3. Y así para cada tipo de información tenemos diferentes tipos de formatos de archivo. En el caso de modelos 3D tenemos un montón de formatos de archivo. Por ejemplo, en Inventor tenemos para pieza el formato IPT, para ensamblaje el formato IAM. Pero en otro tipo de software vamos a tener otros tipos de archivos que van a guardar información de modelos 3D. Ahora bien, el software que está preparado para leer el archivo en formato IPT es Inventor. Otro software probablemente no va a poder leer ese tipo de archivo porque la información en este tipo de archivo está organizada de una manera que este software no es capaz de entender o no tiene la estructura del formato en el cual está organizada la información. ¿Cuáles son los tipos de formatos de archivos que existen? Y esto se aplica para cualquier archivo, no solo para modelos 3D. Nosotros podemos clasificar, dentro de todas las formas de clasificar, podemos decir a grandes rasgos que los formatos de archivos se clasifican en formatos abiertos y formatos cerrados. Los formatos abiertos son formatos donde la información o la estructura de la información es conocida, es decir, está publicada y está regida por una norma. Puede ser que la rija una norma y esté publicada, o puede ser que directamente esté publicada como una estructura o una forma de guardar los datos de forma abierta. ¿Qué quiere decir que sean abiertos? Que al conocerse la estructura en la cual se organiza la información, cualquier productor de software puede ocupar ese tipo de formato para que su software guarde o lea archivos. ¿Qué son los formatos cerrados o formatos propietarios? Son aquellos formatos donde la información está organizada de una forma tal de que no se conoce cómo está estructurada,
o solamente el proveedor del software conoce cómo leer o escribir esos archivos para que luego se lean correctamente. O bien se conoce la forma, pero esa forma está registrada bajo una patente para ese productor de software. No quiere decir que yo no voy a poder escribir archivos de formato cerrado. De hecho, cualquiera que tenga el software puede escribir. Lo que yo no puedo es desarrollar un software que tenga la capacidad de escribir y leer esos archivos y comercializar ese software. Sí, el usuario puede leer y escribir archivos. Lo que no se puede es desarrollar software que tengan la capacidad de leer y escribir ese archivo. Como ejemplo de formatos abiertos para archivos, no necesariamente de modelos 3D, sino que pueden ser de otra cosa. Por ejemplo, en formatos de texto o formatos para leer texto, el formato PDF es un formato abierto para archivos de texto. Ahora, el formato .doc, que es para Microsoft Word, es un formato propietario de Microsoft. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una compañía que desarrolla software, no puedo organizar o guardar y escribir, desarrollar un software que sea capaz de guardar o leer archivos en formato .doc. ¿Por qué? Porque ese formato está registrado. Los usuarios de mi software van a tener limitaciones. Ahora, sí, yo puedo crear mi propio formato de archivos y registrarlo para usarlo solamente en los software de la compañía. Ahora bien, en formatos cerrados, o podemos hablar de formatos abiertos y cerrados, por ejemplo, el formato de audio MP3 es un formato abierto de audio. ¿Qué quiere decir eso? Que está estandarizado, encima de que es abierto, también está estandarizado. ¿Por qué? Lo rige una norma. Un estándar ISO dice cómo se organiza la información en un formato MP3. Ahora bien, por ahí puede haber formatos abiertos que no necesariamente están estandarizados y otros que sí están estandarizados. Para no entrar tanto en detalle, formatos abiertos son aquellos que pueden usar cualquier software. Y los formatos cerrados son aquellos que pueden ocupar o aquellos cuyo software solamente puede leer y escribir. Por ejemplo, el formato IPT es un formato cerrado, un formato propietario de la empresa Autodesk para los archivos de pieza. Si vamos ahora a hablar directamente de archivos de modelo 3D, los formatos abiertos o formatos neutros, también lo vamos a conocer como formatos neutros o formatos genéricos de modelos 3D, los más conocidos, no quiere decir que sean los únicos, son los de formato STEP, el formato IGS y el formato STL. Que sean abiertos quiere decir que, por ejemplo, cualquier software de modelado 3D, siempre y cuando tenga en su interfaz programado el proceso de importación y exportación, va a poder leerlos. O por lo menos el desarrollador del software tiene la forma de programar su software para que pueda leer estos tipos de archivos. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si un proveedor tiene una galería de componentes donde me provee los modelos 3D, si me los provee en formato STEP, mi software de modelado 3D tiene la capacidad de abrirlo. ¿Por qué? Porque el formato STEP está estandarizado, al igual que el IGS. El formato STEP y el IGS nos sirven para guardar datos de geometría 3D, sólidos, ensamblajes o superficies 3D. Y el formato STL, muy en auge ahora por la impresión 3D, es un formato de modelos 3D abiertos para guardar superficies modeladas tridimensionalmente. Entonces, podemos decir que los formatos abiertos los va a poder abrir cualquier software de modelado o visualización 3D, y los formatos cerrados solamente lo va a poder escribir o abrir el software que tiene la capacidad de escribirlos. Resumiendo, y para verlo en Autodesk Inventor. En Autodesk Inventor los formatos nativos del software o formatos cerrados del mismo software son el formato IPT para pieza, el formato IAM para ensamblaje y el formato IDW para planos. También existe el formato IPN para lo que es presentaciones. Ahora, los formatos neutros admitidos, entre otros, los más importantes que va a admitir nuestro software para poder importar y generar adentro, son los formatos IGS, el STEP, que son de los más utilizados para compartir modelos 3D, y el formato STL también lo va a admitir para poder traer superficies modeladas tridimensionalmente. Cada uno de estos formatos tiene su forma particular de ordenar los datos para que el software los pueda leer. En posteriores videos vamos a ver ejemplos de lugares de donde podemos acceder a información de modelos 3D en formatos neutros y cómo abrir esta información en nuestro software de modelado 3D.